¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a continuar trabajando las afinidades en nuestro árbol genealógico, ¿sí? Y la afinidad que hoy vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar el resto de las afinidades y me gustaría empezar porque identifiquemos en el árbol las enfermedades. Quiero aclarar que estas implicaciones en relación a la enfermedad las vamos a trabajar con más detalle cuando tengamos el módulo de síntomas y enfermedades, que hay todo un módulo para ello. Sin embargo, habrá algunas enfermedades que a lo mejor ustedes pueden darse la oportunidad de ir investigando y descubriendo con quién están en una implicación a través de la enfermedad. Sobre todo lo iremos viendo a detalle porque cuando hablamos de encontrar afinidades por enfermedad, puede ser que encontremos el primer punto, como dice aquí. En un primer caso, sí, puede ser que yo identifique que tengo la misma enfermedad de un ancestro, ¿sí? Digamos que a lo mejor a mí se me detectó diabetes y mi madre tiene diabetes y mi abuela tiene diabetes, ¿sí? Entonces ahí se repite la enfermedad, ¿sí? O la hipertensión, que también es muy común, o el cáncer de mama, que se puede ver en varias generaciones. Entonces ahí fácilmente podemos identificar que yo tengo, o en mí se manifiesta la misma enfermedad que se ha manifestado en algún ancestro. Pero otro caso, el segundo caso es que yo voy a generar la enfermedad física y en un ancestro el problema no fue físico, sino que hubo un problema psíquico. Es decir, yo lo que voy a hacer es que voy a traducir el problema psíquico a un problema orgánico. Dice, el cuerpo resuelve lo que la mente no ha sido capaz de resolver usando el mismo lenguaje. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en el módulo, a escuchar el lenguaje del organismo. Lo que tú puedes hacer con las enfermedades que tú identificas que puede haber en ti, ¿sí? O en tus padres, por ejemplo, es preguntarte, ¿cuál es la función del órgano que está enfermo? Y ¿cuál es la función que desempeña en tu biología? Esa puede ser una buena pregunta que te puedes realizar al momento de cuestionar la enfermedad que se esté manifestando en ti, ¿sí? Y que quieras identificar con quién es que tienes alguna afinidad, ¿sí? Algunos ejemplos que podemos encontrar, ¿sí? Te voy a decir un poquito de los más comunes, pero lo que yo te recomiendo es que si encuentras una enfermedad de las que no están aquí, porque puse muy pocas, te puedes ir a la tarea como de googlear, ¿sí? La enfermedad desde la biodescodificación, ¿sí? Ejemplos que podemos ver, digamos, estaría aquí la neumonía, ¿sí? Quise empezar por la neumonía porque es un caso como muy común en esta actualidad, en tiempos de pandemia, ¿sí? La neumonía, lo que tengo que identificar, ¿sí? Es, si yo tengo una historia de que es muy común la neumonía en mi árbol genealógico, entonces yo tengo que rastrear cuál fue en mi árbol genealógico la persona o las personas que vivieron, que su drama que vivieron fue el miedo a morir por sofocación y con ese miedo a morir sentir que perdieran todos sus referentes, sentir que perdían todo lo conocido, todo lo que tenían en seguridad y que eso es lo que hizo que se generara, ¿sí? Cuando no se logró resolver, cuando ese drama está ahí congelado en el árbol y no ha sido reconocido, que alguien vivió ese drama de un gran miedo, un miedo profundo a morir por sofocación y que ese miedo lo llevaba a perder referentes, ese drama quedó ahí colapsado en el árbol, pero es un drama que no ha logrado ser resuelto psíquicamente, entonces el cuerpo hace esa traducción a través de lo que hacen la función de los pulmones, ¿sí? Digamos que la función de los pulmones, ¿sí? Tiene que ver con inhalar,
puedo respirar, la vida está en mí, pero cuando hay ese miedo a que yo no pueda respirar ya, entonces se generaría ese miedo a morir por sofocación, ¿sí? Vale, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Si hay una repetición de enfermedades por insuficiencia renal crónica, o si no la hay, y en mi caso se llegó a presentar, tengo que identificar en mi árbol, ¿sí?, cuál fue el momento en el que alguna persona en mi árbol identifico a través de la historia que me han contado, que se pudo haber sentido constantemente en soledad, que se pudo haber sentido en abandono, ¿sí? Entonces, sobre todo, puedo llegar a cuestionar más esto del drama que escuché con aquellos que tengo afinidad por mes. ¿Se acuerdan que dentro de la afinidad por concepción, nacimiento, defunción, encontrábamos que el 6, ¿sí? Con el mes 6, los que nacieron o se concibieron en el mes 6, vas a tener afinidad. ¿Por qué? Porque vienes a aprender de ellos, ¿sí? O en el 9 porque vienes a reparar el drama de ellos, ¿sí? Entonces también eso nos puede ayudar a identificar. Pero el detalle es que aquí podemos estar implicados con el drama de otro y que nosotros hayamos traducido su drama a través de la enfermedad en un órgano, ¿sí? La obesidad, pues hay que identificar cuáles son las historias de desnutrición, porque el cuerpo busca hacer reservas, ¿sí? Historias de muertes por inanición, ¿sí? O desprotección, ¿sí? Cuestiones de abusos en los que haya habido un sentimiento de desprotección y que el cuerpo tenga la necesidad de hacer masa para protegerse. La psoriasis, lo que tengo que indagar es dónde hubo conflictos de separación. Vitiligo, ahí es ver dónde hubo un drama en el cual la idea que se quedó concebida es que hubo algo sucio, algo que no debió suceder, alguna injusticia, algo desagradable, y que entonces a través de la despigmentación yo lo que intento decir es que hay pureza, o sea, trato de purificar eso que tiene una connotación de impureza en mi árbol genealógico. La fibromialgia, que también llega a ser como común en varias generaciones, pues ahí tengo que identificar cuál fue el drama de algún ancestro en el cual la necesidad que se tuvo o la necesidad que se vivió fue ser fuerte para poder enfrentar algo. Pero se sintió tan desvalorizado que se creyó que no se tuvo la fortaleza para enfrentar algo y se dio por vencido. Entonces ahí entra la fibromialgia, ¿sí? Hipertensión arterial, ahí está mal escrito, ¿sí? Identificar qué drama se vivió en mi árbol, en el que la necesidad que se experimentó fue ser más potente. Necesito tener más potencia para poder con la presión de la familia. O necesito estar preparado para una gran catástrofe, un gran problema. De ahí viene la hipertensión, porque hay la necesidad de que haya más torrente sanguíneo para poder enfrentar o poder huir ante la adversidad, ¿sí? El asma pues va muy de la mano con el tema de los bronquios también. Cuando hay una amenaza, una invasión a mi territorio, puedo generar un asma. El hipertiroidismo, ¿sí? ¿Qué drama pudo haber habido? Que la necesidad que no se logró fue: necesitábamos ser más listos, más eficaces, más rápidos, más eficientes para no morir o no perder aquello que nos daba la sobrevivencia. De esta manera, ese drama por no haber vivido eso hace que uno haga el hipertiroidismo, ¿sí? El estreñimiento es aquello que costó mucho trabajo soltar y que no se ha soltado, y entonces yo repito ese drama. Okay. Aquí lo importante es identificar. A veces yo, a través de la enfermedad, manifiesto el drama, o sea, le pongo palabras al drama, ¿sí? O a través de mi enfermedad reparo el drama, compenso el drama, compenso lo que hizo falta en aquella generación a través de la enfermedad que estoy haciendo, ¿sí? Digamos, el ejemplo que te puse del hipertiroidismo es: hubo un drama en el que eso no se tuvo la eficiencia, no se tuvo la rapidez,
Entonces yo hago un hipertiroidismo. Es como decir, yo hago que mi organismo sea más eficiente, más listo, más energético, más eficaz, y entonces por eso hago más tiroides. ¿Sí? Estoy compensando lo que en aquel momento no hubo. ¿Sí? En el caso del asma, digamos, se vivió una amenaza en el territorio y entonces yo no vengo a reparar, yo vengo a manifestar a través de mi asma que hubo alguien en mi ancestro que tuvo ese conflicto. Sí, o sea, le doy voz al conflicto a través de la enfermedad, y hay otras enfermedades que es a través de la enfermedad reparo el conflicto. Reparo a través del conflicto biológico, un conflicto psicológico. Espero que esto se vaya entendiendo, ¿sí? Las gastritis, que llegan a ser también muy comunes en una familia, hay que identificar desde cuándo viene el drama de vivir en una relación en la que percibo que hay injusticias, aquello que haya vivido de me tuve que aguantar, yo no hubiese querido, pero me tuve que aguantar, ¿sí? Que es este tema de yo no quería, pero tuve que hacerlo, es lo que se llama como contrariedad indigesta, que se vive con ira, que se vive con rabia, que se vive con injusticia, ¿sí? Ahí tenemos las gastritis. La endometriosis, hay que identificar dónde estuvo la desvalorización, ¿sí? De no sentir que era capaz de retener a una pareja, de tener una buena pareja para tener un hijo. ¿Sí? Quizá historias en las que hubo solterías, en las que antes era muy común que las hijas menores se quedaban al cuidado de los padres, entonces se tuvo que renunciar a la maternidad, y esa renuncia a la maternidad fue con una profunda tristeza. Sí, a lo mejor yo sí quería tener hijos, pero no podía tener esa pareja para tener hijos, y generé mucho mayor cantidad de estrógenos que genera una endometriosis. La migraña, identificar dónde hubo la sensación de impotencia, de saturación, de algo que de pronto sentí que no iba a poder con eso y que no tenía la solución a algo, sí, que estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas y me quedé con la impotencia y la culpa de no haber logrado hacer algo. Entonces ahí yo lo manifiesto. Es como decir, yo a través de mi migraña digo, sí, hubo en mi árbol algo que no se logró solucionar y que me generó mucha culpa, que por más que pensé cómo solucionarlo, no logré solucionarlo. El VPH, virus del papiloma humano, ahí identificar mujeres en nuestro árbol genealógico que tuvieron la necesidad de tener contacto sexual, ¿sí? Por no haberse sentido, ahí quedó inconcluso, es por no haberse sentido elegidas y haberse sentido que tuvieron encuentros sexuales con alguien con impureza. Digamos que mujeres que de pronto sabían que su hombre se iba y tenía encuentros sexuales con otra mujer, entonces yo me sentía que no tenía el suficiente contacto con mi hombre, y que además ese hombre cuando venía con impurezas. Entonces ahí ese deseo del sexo, pero ese sexo es sucio, es esa contrariedad también que genera el VPH, ¿sí? Los miomas tan recurrentes son historias de conflictos en el nido. Conflictos en el nido, hablo de conflictos con los hijos, ¿sí? Las culpas de cómo he ejercido la maternidad me va a generar los miomas. El hipotiroidismo, pues es lo contrario al hipertiroidismo, ¿verdad? Aquí el hipotiroidismo es la idea como de decir, en el drama lo que se vivió es el creer que era necesario que el tiempo se detuviera, o el anhelo de regresar el tiempo para no vivir el drama que estoy viviendo. Entonces, ¿quién pudo haber vivido un drama en el que eso se vivió tan intensamente en la psique? Ojalá el tiempo no avanzara, o ojalá pudiera regresar el tiempo. Bueno, pues tú estás implicado, si tienes un hipotiroidismo, tú estás implicado con el drama de esa persona que lo vivió de esa manera. La osteoporosis, pues, ¿quién vivió el drama de tener el temor a no lograr conseguir soportar todo lo que se vivía en la familia? El Parkinson en constelaciones familiares se asocia mucho a asesinos,
¿sí? Asesinatos en secreto. Y desde la biodescodificación lo que vemos es como una contrariedad en el movimiento, como el de ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? O sea, entonces aquí podríamos decir, como este ejemplo desde los asesinatos, en un asesinato siempre hay como una dualidad, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Entonces ahí podríamos como asociarlo. El cáncer cervicouterino, ¿sí? No haberse sentido en contacto con el ser amado, haber sentido que me separé por traición. Aquí puede ser, por ejemplo, por eso muchas veces el BPH se desencadena un cáncer cervicouterino, ¿sí? Porque se potencializa, o sea, si después de esa infidelidad a lo mejor se genera una ruptura, se va a generar un cáncer cervicouterino también, justamente ¿por qué? Porque me sentí traicionada, me sentí separada y yo necesitaba a ese hombre en la sexualidad, ¿sí? El ovario poliquístico, pues es una necesidad de seducir al otro, entonces genero también mayor proporción de estrógenos para seducir a mi hombre, ¿sí? Y hay como esa necesidad. Los infartos van de la experiencia de sentirse desbordado, sentirse rebasado por las circunstancias, que es como el decir, me doy por muerto. O una forma de decir, yo les pongo el ejemplo como de cuando en la luz se truenan los fusibles o se truena un transformador, ¿sí? Es porque fue tanta la saturación energética que de pronto el mecanismo de defensa fue parar en seco, ¿sí? Y la diabetes, pues cuando, digamos, tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes podemos ver ahí la necesidad de siempre estar en alerta, siempre estar preparado para defenderse. Por eso estoy en constante segregación de glucosa, ¿sí? Y la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Ahí hago resistencia a aquello que me es oponente, ¿sí? O sea, es como decir, me resisto a soltar el drama, me resisto a estas circunstancias que estoy viviendo. Entonces, en ese resistirte, en ese no soltar, te niegas el disfrute a lo que hay en la vida. Te niegas a reconocer las cosas como son y por tanto es como si la vida se detuviera. Es como si le quitaras el dulce a la vida. Y entonces, en esa resistencia a la cual me opongo, me niego a vivir, viene literal la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Que en ese me niego a vivir, lo que estoy viviendo es me niego al disfrute de la vida tal y como es, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos ejemplos de dramas de los más comunes que podemos encontrar, ¿sí? En cuanto a identificar afinidades con enfermedad. Entonces, recuerda hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la función del órgano? Y en cuanto encuentre la función del órgano, ¿sí? Puedo encontrar el drama psicológico de aquel con el que yo estoy en afinidad por evento psicológico no resuelto. Yo lo vengo a traducir, le vengo a dar voz a través de una enfermedad. O bien yo lo vengo a reparar a través de una enfermedad metafóricamente. ¿Sale? Bueno, pues ahí tienes otra regla de afinidad que hay que poner con otro color y pues te deseo mucho éxito en estas ramificaciones que seguirás haciendo en tu árbol. Que tengas una excelente tarde.